coincidido porque hemos salido hoy en la concentración. Pues ya habéis visto últimamente que ha saltado en las redes sociales unos reportajes y noticias sobre abusos sexuales y laborales a mujeres marroquíes trabajadoras en los campos de fresa de Huelva. Y pues lo curioso es que el primer reportaje fue de una revista alemana a finales de abril. Es cuando nos hemos enterado de este drama. Desde ahí han saltado el tema, empezaron a las denuncias de mujeres maltratadas, violadas, abusadas sexualmente y laboralmente en los campos. Pues nos hemos enterado, el porqué de la concentración hoy es que nos hemos enterado de un drama, de un caso de triple delito: violación de género, racismo y explotación laboral y sexual. Fue últimamente a final de abril cuando publicó una revista alemana un reportaje sobre las mujeres que han sufrido abusos sexuales en los campos de Huelva. Son mujeres marroquíes trabajadoras en los campos de fresa de Huelva. Entonces es cuando nos hemos enterado. Y de ahí saltó la noticia en la prensa y después denuncias en los cuarteles de policía, de Guardia Civil, contra estos abusos. Para nosotros, sobre todo para nosotras las mujeres marroquíes, fue una noticia impactante, un shock, porque no sabíamos que existiera este drama, este caso de violencia y de maltrato y de abusos y de una explotación de este tipo en los campos de Huelva. Entonces nos hemos organizado hoy para alzar la voz y para denunciar y defender a estas mujeres, denunciar los hechos, porque también nos sorprendió porque no había ningún movimiento que ha salido para denunciar estos hechos, ni de ningún tipo, ni movimiento social, ni feminista, ni sindical, ni nada. Por eso nos hemos organizado en una plataforma en apoyo a las trabajadoras del campo. Y nada, hemos salido hoy en protesta contra estos abusos, contra la explotación laboral, contra el racismo que han sufrido estas mujeres marroquíes en Huelva. Sí, después de denunciar, hay algunas que fueron expulsadas de todo el país porque es un tema un poco, porque las empresas y los sindicatos, la mayoría, no han negado estos abusos, y por eso después de estas denuncias de algunas mujeres, sí que estas mujeres fueron tiradas del trabajo y fueron expulsadas de todo el país. ¿Por qué? Porque lo han hablado en público y lo han denunciado. Y luego, no sé si ahora dicen que están ahí en un sindicato de andaluz, el SAT, que está haciendo seguimiento del tema de las denuncias de algunas mujeres, que hay algunas mujeres que se han escapado, ¿vale? Y las que se han quedado ahí se han vuelto a Marruecos. Fueron deportadas a Marruecos. Y hay otra, aparte de eso, había unas denuncias también contra los patrones de las empresas de Doñada, porque no han pagado a algunas mujeres que estaban trabajando, pero no han cobrado nada. Entonces había dos denuncias, algunas para explotación laboral y otras por explotación sexual. En Marruecos sí
sí que, bueno, al principio ellos tampoco lo han tenido así con mucha credibilidad. Pero cuando han visto los movimientos de la sociedad civil, de los colectivos marroquíes que han salido a la calle, pues concentraciones en toda España, pues sí que últimamente sí que hemos visto una actuación, una respuesta denunciando estos hechos, que estamos intentando coordinar con las asociaciones de ahí, la sociedad civil, para responsabilizar al gobierno de Marruecos contra lo que está pasando a los ciudadanos marroquíes aquí en España. Sí, eso es lo que me ha sorprendido. Sobre todo yo llevo aquí más de 15 años y yo soy marroquí, he estado aquí en todos los movimientos feministas, he salido con ellas contra todos los abusos que sufren las mujeres españolas y nunca he sentido esta discriminación, la verdad. Pero en este caso he sentido pues una discriminación tremenda, porque no he visto a ninguna mujer feminista saliendo a protestar contra estos abusos. Entonces ahora hemos visto un triple discriminación de ser inmigrante, mujer y marroquí o musulmana en este caso. Igual, pues no sé si ellos piensan que las mujeres musulmanas o árabes o marroquíes no tienen este lujo de estar defendidas o protegidas por la ley y no tienen esta suerte de tener un apoyo por parte de feministas españolas. Eso es lo que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Entonces todavía estamos hablando de igualdad, pero no tenemos igualdad. En este caso no hay igualdad. Todavía nos sentimos discriminadas y desiguales. Por eso vamos a luchar por conseguir la igualdad, primero entre mujer inmigrante y mujer española. Es lo primero que tenemos que hacer, luchar para conseguir esta igualdad. ¿Por qué? Porque la mujer, sobre todo la mujer árabe musulmana, sufre triple discriminación. Ser mujer, inmigrante y musulmana o árabe, ¿vale? Y luego la otra reivindicación que estamos a partir dentro de la plataforma que hemos creado, vamos a luchar para derogar la ley de extranjería, que es una ley discriminatoria, racista, que está en contra de todos los derechos de los inmigrantes. Entonces vamos también a luchar para cambiar o a derogar esta ley de extranjería. Vamos a insistir sobre todo a cambiar las políticas migratorias y luego de otra parte vamos a empezar unas actuaciones y para trabajar con los trabajadores y las trabajadoras del campo, del sector agrícola, que es un sector vulnerable que no solo las mujeres que están ahí sufriendo, sino todos los trabajadores del campo están en las mismas situaciones de explotación laboral. Estamos hablando de todos los inmigrantes que están trabajando en el campo, están sufriendo esta explotación. Por ejemplo, de los que están aquí en Valencia, por ejemplo, trabajan en el campo de la temporada de naranja, trabajan todos los días, pero se les cotiza solo 2 o 3 días a la semana. Y no tienen ni días libres, ni paro, ni subsidio, ni nada. No tienen ningún derecho. Entonces, vamos a empezar a trabajar este tema de defender los derechos de los trabajadores en el campo. Vale, os voy a comentar un poco lo que sé del tema. Entonces, estas mujeres trabajadoras en los campos vienen, es un convenio entre Marruecos y España. Dentro de este convenio contratan, se llama contingente de trabajadores, que es un tipo de contratación en el país de origen. Cuando aquí no hay mano de obra que puede trabajar en este sector, sobre todo en la fresa, que es un trabajo muy delicado, hasta los hombres no pueden trabajar y en
las condiciones en que están, lo que están ofreciendo no, pues no cumple con lo que quieren las mujeres, por ejemplo, españolas. Por eso buscan al perfil adecuado que acepte estas condiciones. ¿Y dónde está este perfil? Está en Marruecos. No todas las marroquíes aceptan estas condiciones tampoco, pero ¿dónde? Lo están buscando en los campos. Entonces, todas las mujeres que vienen a trabajar en los campos de fresa, de Huelva, vienen directamente del campo. Analfabetas, no saben ni leer ni escribir, pues muy pobres, que tienen cargas familiares, y estos contratos son discriminatorios. ¿Por qué? Porque el perfil que buscan con requisitos de mujeres con cargas familiares, viudas o divorciadas o casadas, pero con cargas familiares. Las únicas responsables de mantener a la familia. Entonces, aceptan las condiciones, vienen a trabajar legalmente con papeles y todo, y nada, una vez aquí, pues terminan en los campos de fresa, aislados de todo tipo de vida social, en contenedores de chapa, en 8 bolas, con 8 mujeres en cada contenedor, sin agua potable, sin aseos, colchones en el suelo. Hemos visto reportajes de estas condiciones en que viven y están tremendamente, pues, insoportables, y aún así aceptan estas condiciones por necesidad, por pobreza, porque ya están aquí y no pueden volver atrás. Entonces son 3 o 4 meses que tienen que aprovechar, que tienen que soportar todo eso y volver con un poco de dinero para sus familiares. Hay muchas causas. Primero, ellas vienen sin saber nada, sin saber sus derechos, sin lengua para hablar, y aceptar las condiciones, ¿vale? Son analfabetas, no saben ni hablar, siempre pues tienen que estar, por ejemplo, vigiladas. Si tienen que ir a hacer la compra o algo, pues tienen que ir acompañadas. Eso de una parte. De otra parte, pues tenemos otra cosa, las empresas, los intereses. Pues las empresas no les conviene que esto salga a la luz. Entonces están ahí aprovechando de estas mujeres, le están explotando laboralmente y sexualmente. Durante el día son esclavas laborales y por la noche son esclavas sexuales. Y como pues aquí bueno, las mujeres no pueden, por cultura también, y están pues ahí preocupadas por la repercusión de las familias, pues no lo quieren hablar. Y cuando lo han hablado, cuando querían, pues ya no ha podido soportarlo y quieren denunciarlo, pues ya se han visto pues tiradas del trabajo o fuera de España. Y muchas ya han subido chantajes para estos abusos. O bien pues cede o bien pues pierden el trabajo. Claro, sí. Bueno, vamos a empezar nuestro trabajo desde hoy. Ya hemos planteado unas actuaciones. La próxima semana vamos a tener una reunión para ver pues, de dónde vamos a empezar. Tenemos ya contacto con otras comunidades. Ya hemos movido muchísima gente en otras comunidades. Ya llevamos ahora 17 concentraciones en toda España. Hemos contactado también con abogados marroquíes. Ya tenemos aquí una asociación de abogados marroquíes que van a seguir el tema, y se han desplazado ahí para pues, hacer investigación y acompañar a las víctimas. Y nada, pues empezar primero con esta reunión y luego valoramos todo lo que hemos hecho, y vamos a hacer un programa para empezar a actuar.